Buenas noches, mi nombre es Roberto Roballo Vera, soy abogado de la firma Roballo y Lozano, abogados asociados. Tenemos nuestra oficina aquí en la ciudad de Guayaquil. Se me ha pedido que absuelva varias consultas del tema del racismo y voy a contestarlas en los siguientes términos. La primera de ellas dice si en el Ecuador existen leyes que sancionen el racismo laboral en el Ecuador. Primero hay que decir que en el Ecuador existe una norma constitucional que prohíbe todo tipo de discriminación y entre ellas se encuentra la causal de la raza. Dice la Constitución que no puede haber una discriminación por condición social, económica, sexo, raza o religión. Es decir, existe un enunciado constitucional, pero a pesar de que desde la Constitución de 1998, luego la del 2008, han consagrado y repetido ese principio de la no discriminación por racismo, lamentablemente nuestros legisladores no han aterrizado en leyes esas disposiciones. No se ha reformado el Código del Trabajo y por lo tanto no existe una norma en el Código del Trabajo que establezca una tipificación de lo que es el racismo laboral o se establezca una norma procedimental que juzgue administrativamente, por lo menos, este tipo de conductas que suelen presentarse en el ámbito laboral. El Ecuador es deficitario en ese sentido, insisto, porque no ha habido la voluntad, no ha habido la decisión de nuestros legisladores de reformar el Código del Trabajo o dictar una ley especial respecto del tema que permita controlar esta situación que suele darse, ¿no? Del racismo en el campo laboral y que precisamente por la falta de una legislación clara no es acusada o no es denunciada o no se hace muy pública. En cuanto a la segunda pregunta, si yo creo que las leyes laborales en el Ecuador puedan evitar que se produzca un caso como el caso McDonald's al que hace referencia la pregunta, eso está vinculado con lo que ya me manifesté en la primera pregunta. Es decir, no existe una legislación en el Ecuador sobre ese tema. No se ha reformado el Código del Trabajo y no hay normas sobre el tema. Y eso pues nos lleva inmediatamente a la tercera pregunta, que es sobre las normas procedimentales. Ratifico lo que acabo de decir. No hay una norma de procedimiento, no hay reglas de procedimiento, y realmente existe una falta de legislación en cuanto a ese tipo de conductas. La persona que sienta un discrimen, se me ocurre que puede ir a hacer una acción de protección, si se trata de una empresa pública, o de pronto, qué sé yo, una acción de daño moral en el campo civil contra una empresa privada, pero en sí no hay un procedimiento establecido para ese tipo de conductas que afecten a una persona por el color de su piel. Lamentablemente, insisto una vez más, el problema que existe es precisamente por esa falta de legislación. El juicio por daño moral es un juicio que prevé la legislación civil. Se encuentra regulado en el Código Civil y básicamente se refiere cuando una persona ha sufrido una afectación a su buen nombre, a su honra, a su fama y se siente psicológicamente disminuido por la afectación que le pueda causar una tercera persona. En mi opinión, una persona que sufre discrimen laboral puede recurrir a esta figura del Código Civil, siguiendo el procedimiento establecido en el Código de Procesos, en el juicio ordinario, para tratar de obtener un resarcimiento económico por esa afectación que la persona ha sufrido a su nombre
o que ha sido afectado psicológicamente. En mi opinión, esa es una de las vías que podría ejercer una persona que ha sufrido un discrimen por un tema racial en su ambiente de trabajo. Podría iniciar una acción por daño moral para tratar de obtener una reparación por esa afectación, pero eso es en el campo netamente civil, no en el campo laboral. Repito lo que dije anteriormente, en el Código del Trabajo no existe una norma específica por el tema del discrimen laboral y tampoco existe un procedimiento a seguir en este tipo de casos, por lo que yo creo que el afectado podría recurrir a esta acción civil por daño moral basado en el argumento de que su psiquis, de que su personalidad ha sido ofendida por un tercero y que esa afectación o esa ofensa ha menoscabado su personalidad. Creo que esa sería una de las acciones que podría seguir una persona afectada por discrimen en su ambiente de trabajo. Pero insisto, o sea, no hay un procedimiento, no hay un juicio específico que establezca la acción que debe seguir una persona que ha sido víctima de un discrimen por motivos de su raza en su ambiente de trabajo. No hay una acción específica, por lo que creo que podría recurrir a la acción general del daño moral.